Nació en el Cerrito de la Victoria, en Montevideo. Fue alumno de la Escuela 137 y del Liceo 26 y estudió en la Universidad de la República, donde se recibió de economista y contador. En la adolescencia se unió a la lucha contra la dictadura en la facultad e integró varios movimientos estudiantiles. A los 20 años ingresó a trabajar en el Banco República y luego al Banco Central. Integró el equipo económico en los gobiernos del Frente Amplio, siendo subsecretario del Ministerio de Economía, presidente del Banco Central y ministro de Economía finalmente, y en la actualidad es senador de la República. Creó su propio sector Fuerza Renovadora y compitió en las pasadas elecciones internas de 2019 como precandidato del Frente Amplio. En ese momento salió en cuarto lugar, pero en las elecciones nacionales las alianzas que alcanzó lo ubicaron como segunda fuerza si hablamos de su emblema progresista. En octubre de 2021 crea Convocatoria Serenista Progresista, un nuevo espacio político de Frente Amplio que consiguió el apoyo de varios sectores y se prepara y se perfila para una tercera precandidatura del Frente Amplio que completan Carolina Cose y Yamandu Orsi. Bienvenido a Retrato Hablado, Mario Vergara. Ha sido un gusto. Desde la elección interna pasada, muchos señalaban, concretamente dentro de lo que es la fuerza política del Frente Amplio, como una de sus debilidades ser un candidato no tan conocido en el interior del país. Hoy ya esa realidad dista, por supuesto, ya de lo que fue esa apreciación, pero ¿cómo se ve usted? Y para comenzar lo que es esta entrevista, también acercarnos a ese Mario Vergara detrás del político. ¿Cómo fue su niñez allí en el Cerrito de la Victoria, en Montevideo? Bien, bien. Bueno, era obviamente un barrio de clase trabajadora, yo diría clase media baja, pero fue una infancia feliz. Íbamos a la escuela con un hermano mellizo que tengo. Íbamos a la escuela allí por lo que le seguimos diciendo Industria y General Flores, pero en realidad ya cambiaron de nombre las calles hace 50 años. Y jugábamos a la pelota, jugábamos al fútbol ahí en el barrio, con lindos grupos de amigos, ¿verdad? Era claramente una sociedad bastante diferente hace ya unos cuantos años, pero una infancia feliz. Luego fui al Liceo 26, que también es cerca de casa, ahí ya más hacia el centro, donde en aquel momento el liceo se llamaba Instituto Armando Acosta y Lara Díaz, que era uno de los integrantes, había sido subsecretario del Ministerio del Interior en la época de la dictadura y sindicado como uno de los integrantes del Escuadrón de la Muerte. O sea que afortunadamente muchos años después logramos cambiar el nombre al liceo por el de un poeta nacido en ese barrio de la figurita, que era Liber Falco. Pero también fue una experiencia interesante toda la del liceo, que fue donde comencé a hacer un poco unas primeras armas de militancia alrededor del año 81, 82, obviamente en plena dictadura. Ahí militábamos juntando firmas para eliminar el examen de ingreso en la universidad. Ese era un poco algo que ahora puede parecer trivial, pero hacerlo en aquel momento realmente era bastante complejo. Arranqué, diría, en la militancia de manera bastante inconsciente. Y bueno, uno después le va dando forma al posicionamiento político. Ya en facultad, en el año 83, me integro formalmente al Centro de Estudiantes, de Ciencias Económicas. Militaba para el Frente Amplio y bueno, ya después en las opciones políticas posteriores, ¿verdad? Pero una infancia linda, en donde no sobraba nada, sobre todo después del fallecimiento de mi padre, cuando nosotros teníamos 17 años, la cosa había quedado bastante justa, bastante apretada, pero siempre con la felicidad familiar y la capacidad de tener buenos vínculos sociales con nuestros amigos y amigas, ¿verdad? Y tuvo que salir a trabajar de adolescente. Sí, no, a los 20 años, a los 20 entré en el Banco de la República, ya había entrado en facultad, tenía la carrera por la mitad. A los 20 años entré en el Banco de la República, estuve casi 5 años allí, y luego a los 25 di el otro concurso ya de economista para el Banco Central. Así que bueno, he sido funcionario bancario por 33 años y hasta que renuncié para la precandidatura. Pero la verdad también, otra experiencia que me sumó a la actividad gremial a nivel bancario en AEBU durante un tiempo y bueno, y la posibilidad luego ya en el Banco Central de poder ir a estudiar al exterior en el año 94, ya estando en el Banco Central. Bueno, estuve 4 años haciendo
posgrados en el exterior, ¿verdad? Hice mi doctorado en economía en la Universidad de California en Berkeley, que también es una experiencia no solo académica, sino una experiencia de vida que después afortunadamente pude en el retorno al país capitalizar en beneficio de, bueno, de algunas de las actividades que después hicimos, ¿verdad? Y en esa etapa escolar y inicial a la que hacía referencia, ¿cómo era como alumno? ¿Se destacaba? Era un buen alumno, sí, era un alumno sote, digamos, bastante disciplinado hasta sexto de escuela, que ahí me indiscipliné un poco, pero bueno, recuerdo que la maestra igual me regaló el sote en conducta, que seguramente no me merecía, pero bueno, en aras de la gestión más académica, completé un buen ciclo escolar y un buen ciclo liceal, sí, era un alumno bastante destacado. ¿Cómo fue transitar ese camino con un hermano mellizo, como decía recién? Sin problema, porque excepto en lo que se llamaba la jardinera, que ahí nosotros teníamos 4 años, después siempre estuvimos en grupos diferentes de escuela y liceo y también fuimos desarrollando, la verdad, vías propias con amigos diferentes, o sea que compartíamos espacios, pero cada uno desarrollando su propia personalidad, ¿no? Transitó parte de esa época de estudio también a la par de la dictadura. ¿Qué recuerdos tiene justamente de esos años oscuros? Te decía que mi liceo estaba con el nombre de Armando Acosta y Lara, que siendo sindicado como uno de los integrantes del Escuadrón de la Muerte, fue asesinado un 14 de abril, que es el día que después se planteó como el día de los caídos en la lucha contra la sedición. Entonces, recuerdo que todos los 14 de abril en el liceo teníamos que ir a un acto, ¿verdad?, de recordación de eso, que afortunadamente eso ya no se hace, ¿verdad? Pero era claramente una cuestión significativa en el marco de la dictadura, en un liceo que uno tenía que ir con la corbata hasta arriba, el pelo corto sin que toque la camisa, la insignia puesta, o sea, realmente un montón de lógicas y criterios que creo que uno se los cuenta hoy a los adolescentes y son difíciles de creer. Y después sí, ya con una militancia, te decía que arranqué un poco como una militancia inconsciente, ya sobre el voto en blanco, en el 82, impulsado por el general Seregni, la juntada de firmas contra el examen de ingreso de la universidad, que nos juntábamos en grupos de manera más o menos clandestina, en parroquias, era una cuestión muy particular, muy interesante, donde, bueno, vivimos episodios de cierta incertidumbre y cierto temor. En lo personal, afortunadamente, nunca me tocó afrontar ninguna situación desgraciada en términos físicos, en términos de prisión y nada por el estilo, pero compañeros que militaban conmigo sí, efectivamente fueron apresados en algún momento, la pasaron bastante mal en la cárcel, en la dictadura. Por lo tanto, tengo toda esa cuestión bastante a flor de piel. Pero bueno, afortunadamente el proceso dictatorial se fue venciendo, ¿verdad?, con militancia, con lucha. Yo participaba, reitero, tanto del ámbito gremial, estudiantil, en ciencias económicas, como a nivel del Frente Amplio, y en aquel momento también afiliado a la Juventud Comunista, que era uno de los espacios juveniles más potentes que participaron en esta lucha contra la dictadura. Lo hizo hasta el año 89. ¿Por qué después decidió alejarse 91, y seguir como más de manera independiente? Sí, bueno, claramente hubo un proceso en el Partido Comunista que después de tener la mejor votación de la historia, ¿verdad?, en las elecciones del 89, con aquella recordada campaña de democracia avanzada, del profesor paradójico, del Corto Buscaglia, haciendo aquellas publicidad de la paradoja y la corneta. Hubo un proceso en el propio Partido Comunista en donde buena parte de quienes pertenecíamos al partido optamos por salir de la estructura del partido, años 90, 91, y yo me sumé a esa opción y seguir como independiente dentro del Frente Amplio. Y te diría que seguí como independiente hasta ahora. ¿En qué momento conoce al general Líber Seregni y hasta cuándo justamente estuvo a su lado, hasta cuándo lo acompañó? Bien. Mira, yo era muy joven, tenía 21 años y circunstancias de la vida ahí me llevaron a representar al Partido Comunista en una comisión que había en el Frente Amplio que se llamaba la Comisión de Entes, no porque fuéramos entes los que integrábamos la comisión, sino porque en aquel primer gobierno de Sanguinetti, había 6 directores de entes autónomos que eran frente amplistas.
como parte de lo que habían sido los acuerdos de la CONAPRO, ¿no? De la Concertación Nacional Programática, el Frente integró algunos organismos, Banco de Seguros, Banco República, Antel, ANCAP, AFE y Colonización. Entonces el Frente tenía una comisión con los 6 directores y representantes de los principales partidos políticos. Yo iba como alterno de un gran amigo y un gran compañero que era Walter Olazábal, que quizá tú no recuerdes que a fines del año 86, cuando se vota la ley de impunidad, al otro día se vota la salida, la expulsión, el desafuero del senador Germán Araujo, del recordado José Germán Araujo. Y el suplente de Araujo era este amigo que iba a esta comisión, Walter Olazábal. Entonces yo quedé desde el año 86 hasta el 90 integrando esa comisión. Y esa comisión, como éramos 6 grupos políticos, coordinábamos con la mesa política del Frente Amplio 2 meses al año. Entonces yo ya por aquellos años, 86, 87, yo tenía 21 años, iba a la mesa política del Frente, que obviamente conducía Sereñi. Entonces lo conocí ya en aquellas épocas. Pero obviamente mi relación más directa, más intensa con Sereñi arranca a mi retorno del exterior en el año 98, ya después de que Sereñi había renunciado a la presidencia del Frente Amplio. Recuerdo estar yo allá en California y de haber comentado, bueno, a mi esposa en aquel momento, cuando vuelva, a lo que estoy realmente dispuesto es ir a trabajar al Centro de Estudios Estratégicos 1815, que era lo que Sereñi había armado después de su renuncia a la presidencia del Frente. Y ahí sí tuve una participación intensa en el Centro de Estudios, hicimos un montón de actividades, de seminarios, de discusión política sobre temas, pensando, la preocupación de Sereñi era que el Frente Amplio llegara al gobierno con real capacidad de gobernar. Y bueno, ahí participé muy intensamente, generé un vínculo personal, emotivo, emocional fuerte con Sereñi, y realmente me siento muy, muy orgulloso porque sin duda fui un privilegiado en eso. Y bueno, continué en el vínculo con Sereñi y con Lili hasta sus últimos días, ¿verdad? Así que reitero, me siento un privilegiado de haber tenido un vínculo tan estrecho con una figura de la envergadura del general Sereñi, hoy reconocido por todos los sectores políticos y por toda la sociedad uruguaya como un estadista relevante y de primera línea para el Uruguay. Y ese sueño que tenía, que era que el Frente Amplio llegara al gobierno, se cumplió, pero... Lamentablemente Sereñi no lo llegó a ver porque falleció unos pocos meses antes. Él fallece el 31 de julio del 2004, el Frente gana en octubre, pero ya tenía claramente la noción de que el Frente iba a ganar y bueno, era por lo que él había también luchado toda su vida, ¿no? Y ese sueño que tenía, o el Uruguay que le hubiese gustado ver a Sereñi justamente, es el que luego gobernó durante 15 años el Frente Amplio. ¿Tienen una similitud? Bueno, yo creo que Sereñi estaría orgulloso de lo que hicimos en los gobiernos del Frente Amplio en cuanto a que por un montón de procesos y reformas y cambios de reglas de juego y cambios de lógica y de cuestiones ideológicas en el gobierno, y más allá de errores cometidos, el Frente en 15 años de gobierno cambió el Uruguay. Hubo una clara mejora en términos de bienestar, en términos de equidad, en términos de derechos, y creo que por ese lado Sereñi estaría orgulloso. Es un atrevimiento de mi parte hablar de lo que Sereñi estaría pensando o sintiendo, ¿verdad? Pero bueno, me siento un poquito atrevido en eso. También creo que estaría viendo con preocupación algunos procesos que él ya veía del funcionamiento del Frente Amplio y que de alguna manera lo llevó a renunciar a la presidencia del Frente, ¿verdad? Algunos cambios en algunas lógicas que en alguna manera también nos llevaron a perder la elección y que se han discutido en el proceso de autocrítica del Frente Amplio, ¿verdad? ¿Por qué crees justamente que la ciudadanía votó un cambio en ese momento en las pasadas elecciones y por qué cree que no se pudo llegar a obtener un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que son múltiples los factores, lo hemos discutido bastante en el proceso de autocrítica, pero claramente el Frente tuvo un primer gobierno profuso en reformas, en cambios, en mejoras rápidamente. Tuvo un segundo gobierno ya un poco más desordenado, pero en donde continuaron algunas reformas. Y bueno, a veces la lógica del funcionamiento de gobierno va burocratizando un poco los procesos. Yo creo que el tercer gobierno fue más inerte, tuvo más inercia y debilitó, contribuyó, digamos, en ese proceso, no solo el gobierno, también la fuerza política, el propio Frente Amplio, a debilitar los puentes de diálogo con muchos sectores sociales.
Esto lo hemos discutido en el proceso de autocrítica que tuvimos, en donde uno de los focos es justamente el que los lazos de diálogo con muchos sectores sociales, que incluyen el interior, los jóvenes, etcétera, se habían debilitado, sobre todo en la última etapa del gobierno del Frente, y eso evidentemente impacta también en lo electoral. De hecho, hay una reacción del Frente Amplio con esa autocrítica que es, bueno, el Frente Amplio te escucha, por ejemplo, ya es una movida del Frente Amplio que lleva, entre comillas, 2 vueltas a todo el país, con más de 1.500 reuniones, yendo a dialogar con quienes piensan como nosotros y con quienes piensan distinto que nosotros, y otras movidas que apuntan a mejorar los lazos de diálogo con la sociedad, ¿verdad? Yo creo que esa ha sido una reacción importante, es como autocrítica en acción, digamos, que creo que le hace bien al Frente Amplio y le hace bien a la sociedad uruguaya. No todos están dispuestos a hacer una autocrítica sincera. En su caso, ¿cree que viene por ese lado, por ahí, por ese camino que se está buscando? En buena medida, ese ha sido un punto de debilidad, claro. Y en otros también, después cada uno tiene sus énfasis, ¿no? Yo creo que el Frente se ha a veces parapetado en algunos temas que no acompaña procesos que se dan en la sociedad, ¿verdad? Tanto en la cuestión de formas de funcionamiento, de diálogo. La sociedad uruguaya hoy es diferente a la que era hace 20 años, en sus lógicas, en los problemas que pone sobre la mesa, en buena medida porque hubo 15 años de gobierno que cambiaron la realidad también, en las formas de relacionarse. El Frente a veces corre atrás de todas esas cosas, en algunos temas de índole ideológico, ¿verdad? Cómo nos posicionamos en temas internacionales, por ejemplo, ¿no? A algunos sectores frente amplistas les cuesta todavía asumir que hay realidades a nivel internacional que ya no son lo que eran, ¿no? Cuando discutimos qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Venezuela. Bueno, yo creo que el Frente tiene mucho para seguir discutiendo, pero siempre desde una postura de que el Frente es una diversidad de posiciones, de sensibilidades, que tiene unidad, es la famosa unidad en la diversidad, que está bien que lo tenga, que es parte de su fortaleza, pero siempre trabajada dentro de los carriles de la unidad, de la fraternidad, del frente amplismo. También en la autocrítica, por ejemplo, yo creo que hubo épocas, antes de perder la elección también, pero antes, en donde esa fraternidad a veces se había perdido un poco, se había naturalizado que cualquier compañero pudiera decir cualquier cosa de otro compañero y cosas por el estilo. Creo que el retomar la fraternidad, el frente amplismo, el espíritu unitario, es una necesidad absoluta del Frente Amplio si queremos volver al gobierno y que la gente lo incorpore de esa manera. Una de las apreciaciones que ha hecho el exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos, es que al interior no hay que atenderlo, sino entenderlo. No sé si coincide con eso, en base también a este camino que han iniciado al recorrer el interior del país con el Frente Amplio Te Escucha. Exactamente, vengo justamente de tomar un interesante café con el Flaco de los Santos. Y totalmente de acuerdo. Uno no puede tener la visión mesiánica desde Montevideo de que entiende, no el interior, los múltiples interiores, porque hay lugares, hay zonas y hay departamentos, y a veces dentro del mismo departamento hay zonas que son completamente diferentes y que hay que entenderlas. Y no pretender manejarlas mesiánicamente desde una... Fíjate que en el Frente Amplio durante un tiempo hubo una comisión delegada del interior que en buena medida estaba compuesta por gente de Montevideo. Y después, de hecho, esa comisión prácticamente dejó funcionar. O sea, era absolutamente ilógico pensar que íbamos a entender las realidades. Y después, ver que, como decía, hay muchos interiores. Cuando uno va incluso hasta lo electoral, el Frente Amplio en general, en las capitales departamentales, no tiene un mal resultado electoral. Sin embargo, te vas de las capitales hacia localidades, pueblos o ciudades fuera de la capital y es un desplome. O sea, nuestra capacidad de inserción en esos lugares ha sido realmente muy débil. O sea, realmente hay que entender las problemáticas. Yo creo que ahora el Frente Amplio recorriendo el interior, dialogando con los gremios, sí, pero también dialogando con las cámaras empresariales, con las cámaras comerciales, dialogando con las distintas fuerzas vivas en cada lugar. Bueno, incluso el desarrollo del programa que estamos haciendo para presentar a la ciudadanía el año que viene, se está haciendo recorriendo todo el país.
es fruto de la autocrítica, es fruto de entender que el trabajo en todo el territorio, que pasa en el interior, y no creas que no pasa en la zona metropolitana también, tiene que ver con entender las situaciones, tratar de dar respuesta a las realidades, no generar caricaturas, ¿no? De que todo el campo, todo el sector agropecuario, todo el interior. No, esas son caricaturas que nos han hecho mal y que nos han perturbado la capacidad de diálogo con un montón de sectores que en última instancia también en el terreno electoral tienen su relevancia, ¿no? Esa devolución que les hacen los vecinos en las recorridas, lo que les dicen las instituciones, las organizaciones, ¿también va a formar parte de ese plan de gobierno? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos que apuntar a generar un programa de gobierno que dé respuestas a los problemas reales. Con lo cual, si percibimos los problemas reales en su momento... Fíjate que en el Frente Amplio te escucha, en esas 1.500 reuniones, nosotros hacíamos varias preguntas, porque lo que hacíamos era escuchar. La última pregunta era, ¿por qué piensa que perdimos? O sea, nosotros realmente fuimos con una cabeza bien abierta para que la gente nos diga, mira, perdieron por esto, esto y esto, ¿y cómo no vamos a incorporar eso? Así como los problemas concretos, ¿no? Pero ves que son problemas diferentes, ¿verdad? Tú vas al litoral hoy y bueno, la situación de la frontera con Argentina, el tema comercial, la disparidad de precios, la cuestión cambiaria, los combustibles, son temas insoslayables. O hasta hace pocos días recorrías la parte más agropecuaria y el tema de la sequía era insoslayable. O sea, estas recorridas no pueden ser simbólicas por la galería, tienen que ser para incorporar las urgencias, las preocupaciones de la gente, que son distintas en todos lados. Hay algunos denominadores comunes, no digo que no, pero hay lugares donde los temas de la inseguridad son relevantes y otros no tanto. Y hay temas donde lo que pesa más es el desempleo, el salario. Por ejemplo, ahora en la frontera, los niveles de desempleo casi duplican los del resto del país, con lo cual, está bien, la inseguridad importa, pero hoy por hoy hay un foco en los temas de empleo, de salarios, de ingresos, ¿verdad? De precios. En otros lados, la relevancia está en que volvieron los delitos, volvieron homicidios cada vez más truculentos. En otros lados también que faltan medicamentos en salud pública o que no aparecen las viviendas prometidas. En fin, cada interior y cada lugar en la zona metropolitana tiene sus preocupaciones principales y nosotros tenemos la obligación, porque el sistema político tiene de alguna manera que entender y reflejar lo que pasa en la sociedad si quiere seguir siendo justamente representante de esa sociedad. Yo creo que todas estas giras y estos diálogos con toda la sociedad uruguaya son relevantes no solo para el posicionamiento político, sino también para la conformación del programa que el Frente Amplio va a poner sobre la mesa el año que viene. Si hablamos del futuro y lo que es la interna del Frente Amplio, aparecen dos nombres en lo que es la precandidatura justamente, que estamos hablando de Carolina Cose y Yamandu Orsi. ¿Por qué cree que tiene que haber una tercera alternativa? Bien, en primer lugar, creo que el Frente Amplio tiene que posicionarse con más potencia porque el objetivo es que el Frente Amplio gane. Es imprescindible para la sociedad uruguaya que vuelva a gobernar el Frente Amplio, que tiene un foco en términos del bienestar de la gente, de bienestar de quienes más necesitan ayuda, de la equidad, de los derechos, sin duda diferente de lo que están siendo estos años de gobierno, en donde pasada la pandemia, que de alguna manera fue como un paraguas, hay un manto que condicionó un montón de decisiones y de la actividad política, queda claro que este gobierno no está resolviendo los problemas cotidianos de la gente, además de toda la cadena de hechos bochornosos, escandalosos, ¿verdad? Que han afectado sin duda al gobierno. La entrega del puerto de Montevideo sin explicación, el envío del pasaporte a un narco en el exterior sin explicación, todas las perlas del caso Astesiano de corrupción, de falta de transparencia, de tráfico de influencias, las irregularidades en el Ministerio de Turismo, bueno, todas esas cosas sin duda han afectado al gobierno, que hoy está en las encuestas 20 puntos más abajo que hace un año y medio. El Frente tiene que volver a enamorar a la gente, tiene que volver a convencer de que es imprescindible como alternativa. De esos 20 puntos que cayó el gobierno, no lo subió automáticamente el Frente Amplio. A estar subiendo recién en estos meses 3, 4 puntos, porque claro, tenemos que volver a convencer, a seducir, porque a diferencia del 2004, donde antes el Frente Amplio nunca había gobernado, ahora sí, gobernamos 15 años y hay gente que comprendió
lo que hicimos de mejor manera, u otros que no, que estuvieron, o que cometimos errores, hubo gente que quedó enojada. Bueno, todo, a pesar, el solo descontento con este gobierno no se traduce automáticamente en adhesión o apoyo al Frente Amplio. Entonces tenemos que trabajar todos los Frente Amplistas en el objetivo de que el gobierno vuelva a ser del Frente Amplio por el bien de la gente. Tenemos que hacerlo con un programa nuevo. O sea, nosotros no podemos ir a decirle a la gente, queremos volver a gobernar para hacer lo mismo que hicimos en los 15 años anteriores. Tenemos que dar respuestas a la situación y a las problemáticas actuales, que son bien distintas en el mundo, en la región, en la sociedad uruguaya, en el mundo del trabajo, con todos los cambios que está teniendo, en los temas relevantes, la producción, el ambiente, los derechos, diferentes del 2005. Pero además, lo que hemos aprendido también es que el Frente Amplio necesita de todas sus sensibilidades para dialogar con toda la sociedad uruguaya. El Frente tiene 3, 4 sensibilidades principales, quizás la que está alrededor del MPP, la que está alrededor del Partido Comunista, el espacio sereñista, y ninguna de estas sensibilidades habla con toda la sociedad uruguaya de la misma manera. Entonces necesitamos potenciar todas estas sensibilidades para fortalecer el diálogo con la gente y transformar, como decíamos hoy, en apoyo, en adhesión al Frente Amplio. Por eso es que creemos que se tiene que potenciar el espacio comunista, el espacio del MPP, el espacio sereñista, y eso en general sentimos que debe también tener una expresión en el terreno electoral. La vida dirá cómo se distribuirán las precandidaturas, qué candidaturas van a llegar y cuáles no, pero nuestra sensación es que todas estas sensibilidades, incluida la de convocatoria sereñista, debería expresarse electoralmente, porque muchos frente amplistas se van a sentir reflejados en esta sensibilidad y no en las otras. Y mucho más después a la hora de la elección nacional. Está claro que el espacio sereñista tiene un potencial importante de diálogo con una parte de la sociedad que no votó al Frente Amplio en la última elección, que quizás lo había votado antes o no, pero que bueno, podemos tener un diálogo más fluido desde el sereñismo que desde otras tiendas. Ahora, ¿hace más sincera la interna del Frente Amplio? Bueno, muestra con más transparencia, sí, lo que es esta distribución de sensibilidades internas. Lo que está claro también es que, vuelvo a decir, todos tenemos que fortalecernos. Yo, si hay algo que tengo claro, es que la mejor contribución que podemos hacer desde Convocatoria Sereñista para que gane el Frente Amplio es fortalecer Convocatoria Sereñista. No comparto alguna idea que escuché estos días que tienen que ver con que, bueno, poco menos que hay que elegir entre contribuir al triunfo del Frente y fortalecer Convocatoria. No concibo esas dos cosas como una falsa oposición. Las concibo casi como un prerequisito. Para mejor contribuir al triunfo del Frente Amplio, tenemos que fortalecer el espacio sereñista, como habrá que fortalecer también los demás espacios. Esa es la mejor forma de contribuir al triunfo del Frente Amplio. Por lo que decía, contribuimos al equilibrio y al sinceramiento interno del Frente, y además potenciamos la capacidad de dialogar del Frente Amplio con todo un espacio social que es imprescindible que nos apoye, porque entre otras cosas ahí también está el espacio de la sociedad, el centro político que de alguna manera vuelca el resultado de la elección en una dirección o en otra. Con todos esos aspectos que nombraba recién que han influido en lo que es la imagen del actual gobierno, en su opinión, ¿cómo se para el Frente Amplio? ¿Se para diferente de cara a las próximas elecciones? Bien, es un buen punto y tiene que ver con lo que decía hoy, que la pandemia fue un poco un manto que condicionó. El Frente durante la pandemia fue muy responsable, fue oposición sobre todo en el manejo económico. El gobierno debió y pudo ayudar más a la gente más necesitada, debió evitar que hoy haya 40.000 pobres más que antes de la pandemia. El Frente fue discrepante con el gobierno en ese terreno, pero evidentemente era una situación muy especial que vivía el país, había que manejarse con cierta cautela. Pasada la percepción de riesgo de la pandemia, que además coincide con el referéndum, el Frente Amplio reagrupó fuerzas juntando firmas y haciendo campaña por el referéndum. Un resultado del referéndum que, si bien no logramos anular los artículos, fue un golpe para el gobierno. A partir de ese momento creo que el Frente se para con más nitidez
en la oposición a las políticas regresivas de este gobierno, mostrando que bajan los salarios, que bajan las jubilaciones, que faltan medicamentos, que faltan viviendas, que hay más pobreza infantil, que volvió la inseguridad. También se para firme en la denuncia de todos estos hechos, la entrega escandalosa del puerto de Montevideo, un negocio de 2.000 y pico de millones de dólares a una empresa sin explicación, el envío del pasaporte a Marcet sin explicación. Gracias a ese pasaporte hoy Marcet está fugitivo de la justicia internacional. Las irregularidades en el Ministerio de Turismo, todo lo artesiano, ¿verdad? Corrupción, falta de transparencia, tratar de incidir, de traficar influencia para incidir en licitaciones públicas, todo por plata, ¿no? El espionaje a legisladores, que me incluyen, para extorsionarnos para que quitáramos una denuncia penal, el espionaje al ex jefe de policía nacional, el espionaje a la propia esposa del presidente. O sea, todo lo que surgió del caso Astesiano, sí, son cosas que han afectado al gobierno sin duda. Pero el Frente, además de eso, ya mostramos que somos una buena oposición. También tenemos que mostrar que vamos a hacer un buen gobierno. Y por eso el Frente tiene que pararse, sí en la oposición a las políticas regresivas, sí en la denuncia de todos estos escándalos, pero también en clave propositiva. ¿Qué vamos a proponer? Lo hacemos sistemáticamente. El Frente hace propuestas, por ejemplo, ahora en el tema de seguridad social, en el Senado hicimos más de una docena de propuestas de modificaciones al proyecto de reforma que fueron olímpicamente ignorados. Pero sobre todo proponerle a la sociedad toda una formulación de programa, como decía hoy, que dé respuestas a la realidad actual y a la realidad del 2025. Es fundamental de aquí en más potenciar este perfil propositivo, constructivo, de estadista, diría yo, del Frente Amplio, para volver a seducir en cuanto a que el Frente tiene la visión y la capacidad de volver a gobernar por el bien de la gente, para volver a incrementar el bienestar, para volver a afianzar la equidad, para afianzar derechos y para volver a mejorar la reputación y la imagen del país a nivel internacional, que claramente se está erosionando con todos estos hechos que recién hablábamos. No es una decisión personal, sino colectiva, pero ¿va a ser precandidato? ¿Le gustaría? Bueno, yo tengo la vocación de ser precandidato, ya la marqué en la elección anterior, que sin ningún apoyo a priori nos lanzamos igual a esa aventura y bueno, si hoy llegamos hasta acá en buena medida fue por aquella decisión y todo el proceso posterior. Pero como bien decís tú, no es una decisión individual, es una decisión colectiva que va a tomar convocatoria serenista en el próximo tiempo, evaluando, bueno, las distintas opciones, ¿no? Nuestra visión obviamente es la de que debería convocatoria serenista tener una precandidatura propia para marcar esta sensibilidad, ¿verdad?, necesaria, para afianzar esta sensibilidad necesaria en el Frente Amplio. Pero son cosas que estamos en diálogo con todos los sectores e independientes que integran convocatoria. Tú decías hoy al principio, convocatoria es una alianza política, no es un partido, es una alianza política que incluye Fuerza Renovadora, que es nuestro sector, Asamblea Uruguay, del contador Astori, Plataforma, del contador Álvaro García, Magnolia, del ex intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, el Partido Demócrata Cristiano, frentes departamentales, el Frente de Río Negro, de Soriano, Marcha Frente Amplista de La Valleja, el Espacio Renovador de Bella Unión, etcétera, y sectores independientes. Bueno, estamos en el proceso de diálogo, yo estoy recorriendo el país entero en este diálogo, que llegará a una decisión de si convocatoria tendrá o no una precandidatura propia. Creo que sí está sobre la mesa que de decidir tener una precandidatura propia sería mi nombre el que se manejaría, y de resolver no tener una precandidatura propia, bueno, ahí ya discutiremos el horizonte de posicionamiento electoral que tenga convocatoria. Pero bueno, es un proceso muy rico. Nosotros somos un espacio que tiene 1 año y medio de vida, más allá de que todos venimos de largas historias. Como convocatoria nos creamos recién en octubre del año 21, hace 1 año y medio, y es un proceso que creo que fue una necesidad dentro del Frente Amplio, que se marcó además en la propia interna del Frente Amplio, donde votamos muy bien y donde muchos frente amplistas nos dieron entonces el mensaje de que este es un espacio necesario para el equilibrio del Frente, para el accionar político del Frente, y eso nos genera una enorme responsabilidad
con candidatura o sin candidatura. ¿Se siente entonces en un lugar más moderado, quizás teniendo en cuenta que el MPP está más cerca de Orsi y que el Partido Comunista podría apoyar también a Carolina Cose? Sí, pero mira, yo no soy muy afecto a las etiquetas. Sobre todo cuando... Pero las hay. Sí, claro que las hay, y simplifican. Las etiquetas como elemento de simplificación las entiendo. Como elemento de sustitución del análisis me parecen negativas. Pero, porque ¿qué es moderado, qué es radical? Por ejemplo, yo pertenezco a un espacio que todo el mundo puede decir es más moderado, dialoga mejor con sectores moderados, con el centro político. Claro que sí. Pero también creo que fuimos parte de un espacio que en el gobierno del Frente Amplio llevamos adelante reformas y cambios de radicalidad. A veces la radicalidad no se mide en cuán fuerte gritamos desde un pedestal, sino en el cambio radical de la realidad del país. Y yo siento que todo el espacio sereñista, con Astori a la cabeza, por supuesto, o el Astori-vergarismo, como dice Manini, tuvo un papel importante en posturas de radicalidad en los gobiernos del Frente Amplio. Pero sí entiendo que en la visualización política se pueda percibir en esos términos, ¿verdad? Que nosotros tenemos una mayor capacidad de diálogo con sectores de centro político, que puedan verse como más moderados, que no son estrictamente, algunos son frente amplistas y quizá otros no, que nos prestaron el voto antes y la última vez no, que pueden visualizar. Fíjate, los analistas políticos cuando analizan la derrota del Frente Amplio, más allá de los distintos cortes, ¿no? El interior, las mujeres, los jóvenes, etcétera, todos confluyen en decir, el Frente perdió caudal electoral en los sectores más pauperizados, más vulnerables, que eran muchas veces votos del MPP, que fueron seducidos por la propuesta de Cabildo Abierto. Y después perdió otro caudal electoral importante en el centro político, votos que antes eran del espacio sereñista, del Frente Liber Sereñi, etcétera, y que fueron seducidos por la propuesta de Talvi o de una parte del wilsonismo. Vaya si tenemos responsabilidad en eso. Hoy Talvi no está más en el sistema, el Partido Colorado claramente no logra traducir una propuesta similar a lo que planteaba Talvi ni nada por el estilo. El wilsonismo es cada vez más débil dentro de un partido nacional donde el herrerismo domina cada vez más. Entonces vaya si el espacio sereñista tiene la responsabilidad y la oportunidad de ir al diálogo con toda esa parte de la sociedad que dejó de votar al Frente por diversas razones, que se vio seducida por el talvismo, por el wilsonismo, y que ahora teniendo a Talvi fuera de la escena y al wilsonismo debilitado, bueno, tenemos un diálogo, ¿verdad?, privilegiado con esa gente y es una responsabilidad que tenemos que asumir en cualquier caso. ¿Ve alguna similitud en lo que es convocatoria sereñista progresista con lo que fue Asamblea Uruguay en 2004? Y sobre todo después con lo que fue el Frente Liber Sereñi, que fue más alianza, ¿verdad? Asamblea Uruguay es un sector que integró otra alianza, que fue el Frente Liber Sereñi, y yo creo que convocatoria sereñista tiene ineludiblemente como antecedente el Frente Liber Sereñi, pero creo que también es en un escalón superador. Vamos a una cosa más amplia, con una perspectiva política relevante, en donde buena parte de lo que era el Frente Liber Sereñi está integrado a convocatoria, pero reitero, creo que vamos a una lógica superadora que tiene una importancia y un rol fundamental para que el Frente se consolide políticamente con posicionamientos que sean razonables para la sociedad uruguaya y, como vuelvo a decir, en la capacidad de dialogar con buena parte de la sociedad, que en última instancia, vuelvo a decir, ahí está el espacio de centro político que en un país como Uruguay, con regla de balotaje, en donde todo se termina dirimiendo en el centro, bueno, ahí es donde está ese espacio que termina inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Convocatoria Sereñista tiene un rol fundamental y también vuelvo a decir, fortalecer convocatoria es un prerequisito, diría yo, para dar mayores chances de que el Frente Amplio gane la elección. ¿Cuál es su respuesta, volviendo a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, a esa crítica que se hace muchas veces a los candidatos del Frente Amplio, tanto Orsi como Cose, como Vergara en este caso, a que no tienen un conocimiento real de lo que es el interior del país?
Bueno, yo creo que no es cierto. Acá hay que entender que sobre el tema del conocimiento que hablabas tú al principio. Nosotros tuvimos, por supuesto, el gran liderazgo inicial en el Frente Amplio del general Sereni, irrepetible. Es más, el Frente Amplio creo que no va a volver jamás a tener un liderazgo único como tuvo el de Sereni. Tuvo después un liderazgo muy potente, que era una estructura de líderes, ¿verdad? Que eran Tabaré, Mujica, Astori, muy potente, muy excluyente, que le permitió al Frente crecer, llegar al gobierno, gobernar para el bien de la gente, y que durante 20, 25 años fue un liderazgo, vuelvo a decir, excluyente en el buen sentido. Y ahora estamos en una etapa en donde estamos relevando en un proceso de renovación, no solo política, sino también de liderazgos. Por lo tanto, todos los que estamos apareciendo en ese sentido, estamos construyendo ese liderazgo. Y estamos, liderazgos y candidaturas, que son dos cosas distintas, ¿no? Hay compañeros que tienen más perfil de candidatos sin necesariamente liderar sectores. Hay otros compañeros o compañeras que tienen más perfil de liderazgo y no necesariamente perfil de candidatura, no importa. Pero estamos generando esa estructura de liderazgos, incluyo a Fernando Pereira, por ejemplo, en esto mismo, no solo a los precandidatos posibles. Y eso pasa por conocer más una realidad que es distinta. Estamos recorriendo el interior. Yo en las últimas 4 o 5 semanas recorrí 16 departamentos, por ejemplo. Y vamos conociendo. Y también nos vamos haciendo conocer, como decías tú. Pero lo mismo puede decirse de los posibles precandidatos de cualquier partido. Bueno, en el Partido Colorado está la dificultad de que todavía no se visualiza quién pueda ser, ¿no? Pero incluso los nombres que se manejan en el Partido Nacional también tienen un perfil súper montevideano, que recién están viendo cómo se hacen conocer también a nivel de todo el país. Yo creo que es un periodo efervescente en la política nacional, donde hay una generación que está, de alguna manera, procurando la renovación de los liderazgos, y lo estamos haciendo. Y yo creo que en ese proceso el Frente Amplio es el que está mejor posicionado. Tiene las precandidaturas que va a tener y más compañeros y compañeras que de repente no van a ser precandidatos, con capacidades de liderazgo, recorriendo el país, viendo las problemáticas, en donde todos aprendemos, ¿no? Yo tengo en particular un bagaje de 15 años de gobierno, de 14 años de gobierno, pues me fui de gobierno un año antes para la elección, habiendo sido también antes en el gobierno de Valle, yo fui director de la unidad reguladora de comunicaciones. O sea, en el Ministerio de Economía, realmente por el Ministerio de Economía pasan casi todos los procesos de decisión que requieren dinero, que son prácticamente todos los del Estado, con lo cual aprendimos mucho de todo el funcionamiento del Estado y de las políticas. Y no solo de lo estrictamente macroeconómico, fiscal, los impuestos, también de cuestiones que tienen que ver con vivienda, salud, educación, etcétera, o cultura, ambiente, ¿verdad? Y a su vez, en mi gestión ahora como senador, que integro diversas comisiones, interiorizándome mucho en defensa, seguridad, transporte, o sea, una visión de Estado, de toda la interacción de las políticas, de cómo se maneja también la capacidad de desarrollar políticas, de hacer reformas. Yo en particular participé en un cúmulo importante de las reformas que hizo los gobiernos del Frente, sobre todo en el primer gobierno, y bueno, esa visión que también pueden tener otros compañeros, ¿no? Yamandú como intendente, Carolina como Antel, ministra de Industria, y como intendente. Bueno, cada uno va desarrollando el conocimiento de todas las facetas que implica gobernar, porque a la última, más allá de candidaturas, imagen, reputación, lo que sea, credibilidad, a la larga lo que la gente está votando es quién piensa que tiene capacidad para gobernar. Y bueno, en eso yo creo que el Frente Amplio estamos bastante mejor posicionados de lo que está pasando en otros partidos. ¿Y de qué depende justamente el triunfo del Frente Amplio en las próximas elecciones? ¿De eso o hay otros factores también, teniendo en cuenta que la coalición de gobierno llegó justamente y ganó las elecciones por poco más del 1%? La coalición existe para que el Frente Amplio no gane. Pero está claro que la coalición tiene también sus dificultades, el papelón que están haciendo en esta semana sobre cómo están dialogando y negociando la reforma de la seguridad social y todo un montón de proyectos bastante negativos, es una buena muestra de que están en dificultades.
Pero la coalición se creó y existe para que el Frente no vuelva a ganar. Ahora, están en claro debilitamiento. Uno ve las encuestas, vuelvo a decir, el gobierno en general está 20 puntos abajo que hace un año y medio, pero el Frente ha subido menos que esos 20 puntos. Subió 3, 4 puntos, lo cual, ¿de qué depende que el Frente Amplio gane? De que ese descontento se traduzca también en adhesión y apoyo al Frente. Y eso va a pasar dependiendo enteramente del Frente Amplio, de cómo dialoga con la sociedad, de cómo se muestra no solo en la oposición, sino también en la propuesta de mirar para adelante en un mundo mucho más complejo, con una realidad laboral de mucha incertidumbre y demás, y bueno, dar mejores respuestas desde el punto de vista programático y político. Dependerá del Frente, de cómo dialoga hacia la sociedad. A veces nosotros tenemos un poco el vicio de hablar para adentro, de hablarnos entre nosotros, de convencernos de lo que ya estamos convencidos. Bueno, obviamente si eso es así, vamos a seguir siendo el 40, 42, 43%. Y con eso no se va a ganar. Nosotros tenemos que ir a un diálogo con toda la sociedad, tenemos las herramientas, tenemos la vocación, tenemos los antecedentes. 15 años de gobierno implicaron mejorar el bienestar de la gente, mejorar la equidad, bajar la pobreza enormemente, más derechos, ¿tá? Con errores que nos faltó bastante reconocer en su momento. Entonces, ¿de qué depende que el Frente gane? Del propio Frente Amplio, de cómo dialoga con la sociedad, qué elementos pone sobre la mesa, su verdadera capacidad de autocrítica, el escuchar, el tener propuestas para los problemas reales. Y yo soy muy optimista, entre otras cosas, además, porque creo que en el Frente tenemos las capacidades y las personas para generar ese mensaje sincero, no de promesa electoral que después no se cumple, como estamos viviendo hoy, sino un mensaje de propuesta sincera de qué cosas efectivamente vamos a poder llevar adelante. Y ponerse de acuerdo también en la interna, en limar asperezas o llegar a acuerdos, por ejemplo, en cosas como lo que fue la presidencia del Congreso de Intendentes. Bueno, esas son cuestiones actitudinales que tenemos que corregir sin duda. Fue un error importante del Frente Amplio el episodio en el cual en la interna del Frente no se pudieron poner de acuerdo para ver quién iba a ir a la presidencia del Congreso de Intendentes y que el resultado final sea que esa presidencia la termina teniendo el Partido Nacional. Realmente fue un error, se valoró mal ese proceso, sobre todo desde la perspectiva del interior, ¿verdad? Esas cosas debemos evitarlas sin duda, hay que aprender de esos procesos y de algunos otros más que vivimos en estos tiempos, ¿verdad? El Frente no es perfecto, ni todo lo va a ser perfecto, y estas cosas nos tienen que servir para aprender. Hubo 2, 3 episodios que nos quedamos un poco diciendo, ¿y acá qué está pasando? Ese fue uno. Bueno, que tienen a veces que ver y a veces no, con un adelantamiento de la campaña electoral. Yo creo que tenemos que aprender de que esas cosas hay que evitarlas, sin perjuicio de entender que las sensibilidades que contiene el Frente Amplio son diversas. Y hay temas sobre los cuales vamos a tener razonablemente posturas diferentes, como las tuvieron los sectores cuando se creó el Frente Amplio en el año 71. Entonces, esa diversidad en un contexto de unidad y en un contexto de unitaria acción política, de fraternidad y de respeto, es enriquecedora. Que nunca va a pasar que todos pensemos igual en todo, porque sería absurdo. El asunto es cómo canalizamos esa diversidad en una mayor riqueza en la formulación de un programa, en el accionar político, en hablarle a distintos sectores de la sociedad. Lo que hay que evitar son choques innecesarios, roces innecesarios, que evidentemente no conducen a buenos resultados. Eso es parte, yo digo un poco en caricatura. Ahora que que estamos en la antesala de una campaña electoral, ahora sí vamos a ver de verdad cuánto aprendimos del proceso de autocrítica. Bueno, y yo soy bastante optimista sobre eso. No podemos hacer futurología, pero ¿cree que si Daniel Martínez hubiese optado por alguno de los precandidatos justamente que en la interna votaron por el Frente Amplio, hubiese sido distinto el resultado? ¿Optado en qué sentido? ¿Para la fórmula? Es muy difícil saberlo, es contrafáctico, ¿no? O sea, es especular. Pero en todo caso, si uno dijera así, estaría diciendo perdimos porque no se eligió bien la fórmula, y yo no comparto esa visión. Creo que eso fue el proceso, sobre todo, no las personas. Uno de tantos errores que se cometieron
pero no solo en la campaña. Yo creo que el Frente pierde, y es lo que discutimos en la autocrítica, por factores muy anteriores a la campaña. Creo que había una desilusión, un enojo, una molestia con el gobierno del Frente, sobre todo con el último gobierno del Frente, en un contexto donde la economía se había enfriado y que ya eso, y también con un accionar de la oposición que machacaba sobre ciertos temas como si pudieran ser resueltos con un chasquido, y la vida está demostrando que no era así, ¿no? Porque están fracasando en la resolución de todo lo que ellos plantearon. O sea que el Frente pierde por muchos motivos, ¿verdad? Por cómo se paró el gobierno, también en la falta de comunicación que hablamos hoy, de cómo se paró la fuerza política, que se fue debilitando en su relacionamiento con la sociedad, y también con algunos errores que se cometieron en la campaña. Por lo tanto, pensar que si se hubiera elegido otra fórmula, el Frente hubiera ganado, y es muy difícil de decirlo, pero yo prefiero no enfatizar en ese punto, porque si no sería como decir, reitero, que perdimos porque la fórmula fue esta y no fue otra. Y ese es un simplismo que nos haría muy mal en el análisis para mejorar las cosas en el Frente Amplio. Y cuando Tabaré Vázquez gana la elección, el Frente Amplio concurre bajo un paraguas más amplio. Estamos hablando de lo que es el encuentro progresista integrado por blancos y colorados. ¿Es momento de ir bajo una estrategia similar, un paraguas similar? Sí, pero bueno, hay que entender que blancos y colorados se han integrado al Frente Amplio desde la propia creación del Frente Amplio, ¿verdad? El Frente Amplio se crea así con comunistas, socialistas, Partido Demócrata Cristiano, gente de izquierda independiente, pero también con líderes que venían del Partido Colorado, Álvaro Bayos, Edmar Michelini, el propio Sereñi, o del Partido Nacional, ¿verdad? O sea, hay una confluencia que en general es histórica, de que líderes y sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, se volcaron hacia el Frente Amplio desde su creación. Es cierto que en la estrategia electoral, cuando gana Tabaré, también eso se avanzó en el encuentro progresista, ahí se incorporó nuestro compañero Rodolfo Noboa primordialmente, ni más ni menos que en la fórmula presidencial. La mayor parte de esos espacios que se fueron acercando, de hecho, terminaron confluyendo en el Frente Amplio. Pero yo creo que sí hay que volver a una especie de lógica de reencuentro progresista, si queremos tratar de ponerle un nombre, pero también está claro que en una lógica de mayor polarización, como la que tenemos hoy en la sociedad, y en la perspectiva política, bueno, eso hay que trabajarlo en esos términos, pero quizá sin generar una expectativa de que sectores relevantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, vengan como tales. Lo que sí va a estar viendo mucha gente y algunos referentes en muchos lugares del interior ya está pasando, que se van a acercar, sí, al Frente Amplio, ya sea integrándose al Frente Amplio o en un paraguas más amplio, como bien tú decís, y eso va a ser importante, sí, para la resolución electoral. Una pregunta que se puede hacer las sociedades, bueno, si el gobierno alcanza la elección, triunfa la elección, ¿va a gobernar como los 15 años que estuvo al frente del gobierno? No, o si el Frente gana, decís tú. No, justamente, eso lo que decía era que el Frente no puede ofrecer lo mismo, más de lo mismo de los 15 años anteriores. El Frente en los 15 años anteriores respondió a una realidad que es muy distinta a la de hoy. Teníamos 40% de pobreza, estábamos empezando recién a salir de una situación muy crítica, con niveles de desigualdad muy altos, con problemas de empleo, de inserción externa, de funcionamiento del sistema financiero, de los mercados. El Frente rehizo las reglas de juego en el país. Y en 15 años, con errores y todo, tú pasas raya y tuviste mayor bienestar, casi un 60% más de nivel de ingreso y de producto, aumentos salariales mínimos del 50%, de pasividades otro tanto, con una caída muy notoria del desempleo, con una pobreza que pasó del 40% a menos del 9%, sacaste a 1 millón de personas de la pobreza. Eso era, bueno, la reforma del sistema de salud, el plan Ceibal, un montón de aspectos que uno puede recorrer en tantas áreas. Entonces, el Frente cambió esa realidad. Los problemas de hoy y del 2025 no tienen nada que ver con eso. ¿Cuáles son? El mundo está distinto, hoy tenés una polarización. Hay un conflicto geopolítico hoy, Estados Unidos, China, creciente, que va a condicionar todo.
que no existía en 2005. Tenés una región diferente, sociedades que están más polarizadas, la sociedad uruguaya es distinta, se relaciona diferente, hay temas nuevos, hoy hay temas de problemas de empleo en algunas áreas, pero sobre todo el desafío es el mundo del trabajo. Tenés un desarrollo de tecnología y de formas de relacionamiento, inteligencia artificial, el famoso chat GPT, que ahora nos va a sustituir a todos, ¿no? No va a ser necesario ni periodistas ni senadores prácticamente, porque todo se va a resolver escribiendo en un minuto, ¿qué en un minuto? En 3 segundos en el chat, en la inteligencia artificial. O sea, el mundo del trabajo es una incertidumbre y un desafío enorme. Hay que tener respuestas para que los uruguayos y las uruguayas tengan chances de progresar en ese nuevo mundo. Hay temas que están hoy sobre la mesa que tienen otra dimensión. El tema del ambiente, por ejemplo, ya asociado a la producción. Nosotros tenemos que pensar producción, desarrollo productivo y ambiente de manera conjunta. Digo, mira, en la parte de formulación programática en el pasado teníamos una unidad temática de desarrollo productivo por un lado y de medio ambiente en aquel momento para el otro. Y claro, después cuando la juntabas era conflicto, era un choque de cosas que tenían cabezas completamente diferentes. Ahora la Comisión de Programa está trabajando como un eje conjunto el desarrollo productivo y el ambiente. Nuestro compañero, el diputado Gustavo Olmos, que estuvo en Finlandia hace poco, vino con una idea que le encantó y a mí también me encantó, que es, no hay que pensar en cómo la producción no perturba tanto el ambiente, no, hay que pensar cómo hacemos producción que genere más ambiente. O sea, eso es nuevo en la cabeza de las prioridades políticas. El tema educativo, sin duda, porque hay que educar para este nuevo mundo del trabajo, pero que tiene mucho que ver con la situación social. No hay un único nivel educativo en el Uruguay. En el Uruguay tenés niveles de educación de primer mundo y niveles paupérrimos. O sea, el tema de la estratificación social en materia educativa va a condicionar las capacidades de los uruguayos, de las uruguayas, de insertarse en este mundo nuevo de cambio tecnológico, el mundo del trabajo. Entonces, son problemas nuevos, tenemos que dar respuesta a esos problemas que son en buena medida diferentes a los del 2005. ¿Comparten en alguna medida algunas expresiones que han vertido dirigentes del Frente Amplio respecto a que el gobierno actual no tiene rumbo? Sí, comparto, porque cuando uno pasa a raya y se pregunta, ¿cuál es la agenda? Pero la agenda no de corto plazo, no de cosas chiquitas. ¿Cuál es la agenda en términos de visión, de desarrollo y de crecimiento económico? Uno no la ve. Uno no la ve. El discurso que había en la campaña electoral era que había que ganar la productividad en base a ciencia, tecnología, innovación. Sin embargo, en la política, a la ciencia, la tecnología y la innovación no hicieron más que usarla en la pandemia y después recortarle recursos. No hay estrategia. No hay una visión de desarrollo, y mucho menos de desarrollo con equidad, porque el endiosamiento del mercado lo que hace es que a los que le va bien le va bárbaro, y a los que van quedando de lado, y es lo que está pasando hoy en el Uruguay. O sea, comparto que no hay una agenda, una visión de desarrollo y de crecimiento económico mirando este nuevo mundo que decimos hoy. Se discute la reforma a la seguridad social. Mundo del trabajo, cómo se aporta a un sistema que después nos permita financiar las jubilaciones. No hay una sola referencia a que el mundo del trabajo está cambiando radicalmente y que cada vez va a ser más difícil decir, mis hijos trabajan en la computadora un rato para la empresa de acá a la vuelta y en la madrugada una empresa en Singapur. ¿Cómo hago para cobrarle impuestos, para cobrarle aporte a la seguridad social? O sea, tenemos que rediscutir las formas de funcionamiento del sistema de seguridad. Bueno, no hay ni una sola referencia. Y se habla de qué va a pasar en el 2070. El 2070, no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo del 2070 ni en el 2050. Por lo tanto, ese es un buen ejemplo de cómo este gobierno no tiene una visión, un rumbo, una agenda de desarrollo de mediano y largo plazo. Tampoco se comparten lo que son los indicadores que ha puesto sobre la mesa el gobierno en cuanto al crecimiento o la generación de nuevos puestos de trabajo. Sí, a ver, el crecimiento sí son los indicadores que genera el Banco Central históricamente, y en Uruguay tenemos una virtud, que es que las estadísticas se harán
con más calidad, menos calidad, con más recursos, menos recursos, pero nadie las cuestiona en términos de interferencia, ¿verdad? Entonces, el nivel de producción del año pasado sí creció, porque veníamos de un punto muy bajo, y ahora todos tenemos la visión de que el crecimiento en los próximos 2-3 años va a ser muy menguado. El propio gobierno lo plantea y lo comparte todo el mundo, o sea, no hay cuestionamientos a eso. A veces sí lo que hay es la utilización de las estadísticas. Y el gobierno se ha caracterizado por elegir qué variable y cómo presentarla para siempre mostrar un relato positivo. Lo hace la ministra de Economía cada vez que habla, lo hizo el presidente en la Asamblea General el otro día. Solo muestra lo que va bien, no muestra lo que va mal. Y además en algunas variables elige cómo lo muestra, porque si lo mostrara de otra manera con las mismas cifras oficiales, el relato sería bastante más pobre. Eso es lo que cuestionamos, que en última instancia es un tema de falta de honestidad intelectual, ¿verdad? Las presentaciones de la ministra de Economía son, bueno, te presento tal variable, tal variable, tal variable, pero según cómo me conviene, esta te la presento del 2009, del 2014, del 2018, o te la presento midiendo promedio de este año con promedio, o fin de este año con fin de... O sea, esa utilización caprichosa, accesoria a un relato predeterminado, eso es lo que cuestionamos, no las cifras, sino el intento de generar un relato de un país maravilloso que evidentemente no es en el que vivimos. Como economista, ¿le hace un análisis especial cada vez que se hace una presentación de estas características? Y bueno, el sesgo, el sesgo profesional es medio inevitable, ¿verdad? Porque uno además se siente cómodo en ese análisis. Y también a la luz de lo que hicimos en su momento. Yo integré casi 14 años los equipos económicos de los gobiernos del Frente Amplio, de lo cual me siento además muy orgulloso y muy satisfecho. Y bueno, es ineludible, ¿verdad? Discutir cosas, incluso también trayendo un poco de experiencia de cuando las cosas salían mejor o no salían tan bien, porque errores cometemos todos, las críticas que se nos hacían. Por ejemplo, el tema cambiario, el tema del dólar, ¿verdad? Que durante mucho tiempo, yo estando en la presidencia del Banco Central, que estuve 8 años y medio, tenía siempre discrepancias y discusiones públicas con el tema del dólar, de si tenía que estar más alto, ¿no? Pero nosotros mostrábamos una estrategia, el dólar acompañando lo que pasaba en el mundo, y cuando se desplomaba, por razones de que tenemos un mercadito cambiario en Uruguay que es minúsculo, interveníamos en el mercado para sostenerlo. Y cuando el dólar parecía que iba a saltar, también interveníamos para acolchonarlo, ¿verdad? O sea, usábamos la capacidad que tenía el Banco Central para suavizar los movimientos, evitar desplomes y evitar saltos abruptos. Hoy por hoy vemos que el Banco Central chifla para el costado cuando ve que el tipo de cambio está por el sótano. Estamos en el nivel de atraso cambiario más fuerte de todo el siglo, al punto tal de que ya las propias gremiales empresariales están reclamando, bueno, basta con esto, en el sentido de que ya se empieza a hablar del atraso cambiario cuando demoraron bastante en hablar, pero bueno, ahora ya no tienen más remedio porque los niveles del tipo de cambio hoy están por el sótano. Y eso afecta a muchos sectores de producción, ni que hablar el turismo, ¿verdad? Aquí en Maldonado, que es tan importante, y que hace además que el Uruguay sea tan caro en términos relativos, no solo con la región, ni que hablar con Argentina, pero Argentina es imposible empardarle a Argentina porque es la distorsión hecho país, ¿no? En un terreno macroeconómico, tiene 10 tipos de cambios, así que es imposible. Pero el Uruguay es muy caro también por falta de reacción política en el terreno monetario y cambiario, sobre todo en el terreno cambiario, de intervención del Banco Central en el mercado para suavizar la evolución del dólar y evitar un desplome como el que hemos tenido en este tiempo. Bueno, es un sesgo profesional y de lo que fue mi actividad anterior que claramente tengo y que me hace sentir cómodo en esa discusión y en esa... Al punto tal es el desplome cambiario que eso generó que el capital, que el patrimonio del Banco Central se desplomara, ¿no? Bueno, pero digo, es el sesgo, el desvío profesional es medio ineludible. Pero yo vuelvo a lo siguiente, estando ya en el Ministerio de Economía, habiendo trabajado antes en el mundo de las telecomunicaciones y estando en el Senado en áreas como la defensa, la seguridad, el transporte y demás, trato de ampliar bastante las áreas de conocimiento
porque creo que, reitero, para gobernar hay que tener un panorama bien amplio de los temas que son necesarios para resolver, porque bueno, las políticas públicas abarcan todos estos temas. Comenzamos este retrato hablado hablando de su infancia, de su adolescencia. Lo voy a llevar al plano familiar. ¿Queda tiempo para la familia teniendo en cuenta que ha elegido ser precandidato justamente a las elecciones nacionales? Sí. O sea, yo tengo una estructura de funcionamiento y de trabajo que obviamente tiene algunas áreas que están como fuera de discusión, ¿no? Obviamente la relación con mis hijos. Tengo 2 hijos adolescentes, digamos, en el mundo de hoy adolescentes, ¿no? 19 y 16 años, con los quienes tengo sistemático, obviamente, interacción. Que se quedan 2 o 3 días por semana conmigo en casa y que tengo la permanente interacción con su madre, con quien tenemos una excelente relación, para resolver las cosas que se plantean en la vida de ellos. Tengo otras actividades, por ejemplo, el coro del Banco Central, que lo creamos en el año 2016, de cara a los 50 años del Banco Central, era en el 2017, y que ya lleva 6 años de existencia, y los martes de 6 a 8 está bloqueada mi agenda porque no falto a los ensayos del coro. Es algo que además me ayuda mucho a despejarme, a aflojar. Y bueno, y algunas otras actividades, ¿no? Me interesa mucho el arte, por ejemplo, el fútbol. Uno no puede despegarse de lo que son las realidades de la gente. Uno no puede representar a la gente si no vive las cosas que la gente vive cotidianamente, ¿verdad? Uno de alguna manera es un privilegiado en un montón de cosas y en las capacidades que puede tener de resolver algunos aspectos de la vida. Pero hay un montón de áreas emocionales, familiares, de actividades culturales, de actividades profesionales y demás, que las tenemos que seguir viviendo, porque despegarnos de eso sería despegarnos de la gente, ¿verdad? Y bueno, eso también nos cuestionaría como representantes políticos de la sociedad. ¿Qué significó para usted haber estado tantos años al lado de una figura vinculada al periodismo? Fue una relación privada y no suelo hacer comentarios públicos de mi vida privada, pero evidentemente también lo considero un privilegio, ¿verdad? Como parte de mi vida privada, vuelvo a decir. Y bueno, eso es todo lo que voy a decir, porque así como nunca ni Blanca ni yo hablamos públicamente de nuestra relación, que duró 13, 14 años, tampoco lo hacemos ahora, con quien mantengo excelente vínculo, pero que no es resorte de la evaluación de la gente, ¿verdad? La gente, tanto en el caso de ella como en el caso mío, nos tendrá que evaluar en nuestra actividad profesional, ¿verdad? A ella en el periodismo, a mí ahora en la actividad política, pero bueno, hasta ahí. Lo demás es resorte de la vida privada y nunca hicimos de eso una dimensión que fuera de resorte público. ¿Se sintió respetado por la gente en ese tiempo? Sí, también porque creo que la tesitura, lo que nosotros transmitimos fue eso y la gente lo respetó. Si uno hubiera optado por otra actitud, la gente hubiera reaccionado diferente. Pero yo, en el Uruguay, por suerte, quien decide mantener con un perfil privado lo que es privado, en general se respeta. Gracias, Mario, por haber sido parte de este retrato hablado. Ha sido un gusto.